tema que vamos a tratar hoy se llama la nueva vida en Cristo. Amén. La nueva vida en Cristo. Bueno, casi siempre nosotros hemos mirado la vida bajo nuestra propia óptica. Cuando nosotros empezamos a vivir la nueva vida en Cristo, es mirar la vida bajo la óptica de Dios, o sea, la nueva vida en Cristo, básicamente. Pero ¿qué entendemos nosotros con vida? Vida se supone que es una fuerza, ¿verdad? La actividad, lo que nos mueve a nosotros, principalmente lo que nos mueve a nosotros. Hay dos clases de hombres, según la Biblia, el hombre natural y el hombre espiritual, ¿verdad? El hombre natural es aquel que ve bajo sus propios deseos, habla siempre egoísta, siempre busca sus propios deseos, todo lo mira bajo su propia óptica, lo que más le convenga a él, juzga a todos. Esas personas que son así, las que personas naturales juzga a todos, se cree bueno. Siempre he visto una persona así, ¿verdad? La persona natural, la que no cree en Dios, se cree bueno, juzga a todo el mundo. Quiere alcanzar todas las cosas del mundo, pero se destruye. Porque si nosotros alcanzamos el mundo, pues perdemos la vida eterna de Dios. Así como la palabra de Dios nos dice en todo momento que el que quiere alcanzar el mundo, pues pierde la gloria de Dios. En 2 Corintios 2:14, vamos a mirar ahora, yo se los leo, no lo busquen. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las ha de entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a nadie, él no es juzgado de nadie. O sea que el espiritual es una persona que actúa bajo los deseos de Dios, ya no actúa bajo los propios deseos. Nosotros cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, actuamos bajo nuestros propios deseos. Ya cuando somos espirituales, o sea, somos cristianos, actuamos bajo los deseos de Dios. Vemos bajo la óptica de Dios, reconocemos que somos malos, así como la palabra de Dios dice, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Vemos las cosas, reconocemos que somos malos por naturaleza y que solamente Dios es bueno. No juzgamos a las personas, sino que juzgamos a la doctrina. Nosotros podemos juzgar a una persona por lo que ella es o lo que era ella. Tenemos que juzgar en lo que la persona dice, la doctrina que la persona tiene. Entonces eso es lo importante del hombre espiritual. Mientras que el hombre natural juzga lo superficial, juzga a la persona por lo que es, de dónde viene, que mira a sus padres, mira quién es, juzga eso lo que juzga lo superficial. El hombre espiritual no juzga a las personas, juzga ¿qué? La doctrina. En Zacarías 7:9 respecto nos dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Y cuando nosotros juzgamos conforme a la verdad, no juzgamos conforme a las apariencias. O sea, no juzgamos a las personas, juzgamos su doctrina. Dice, hacer misericordia y piedad con cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, vemos que la vida es la fuerza, la actividad principal que nos mueve, ya sea el hombre natural o el hombre carnal, el hombre espiritual. El hombre natural lo mueve en sus propios deseos, el hombre espiritual lo mueve en los deseos de Dios. Entonces, la nueva vida en Cristo, ¿qué es? Pues nosotros tenemos la nueva vida en Cristo, caminamos conforme a la palabra de Dios, o sea, la luz, andamos en luz. ¿Qué es la luz? Cristo. Cristo es la luz, Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestro andar, Cristo es nuestra guía, nuestro andar. Mientras que los que no tienen la nueva vida, o sea, los que tienen la vida vieja sin Cristo, camina conforme a las tinieblas. Cuando la Biblia habla conforme a las tinieblas, no se refiere a Satanás, ni a sus ángeles, ni a sus demonios. Tiniebla se refiere a caminar fuera de la luz. Cuando nosotros estamos caminando en tiniebla, digamos, se fue la luz en la noche y empezamos a caminar en tiniebla, tropezamos con todas las cosas, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros. Nosotros caminamos en tiniebla, o sea, fuera de la luz de Cristo, andamos, tropezamos, nos podemos caer, nos podemos hacer daño con nuestras propias decisiones, porque no estamos fuera de la luz, somos ignorantes. Eso es lo que significa tiniebla. Tiniebla significa ignorancia. Andar en un mundo de mentira, andar conforme nosotros creemos. Nosotros nos levantamos a medianoche y no perdimos poco, sabemos que hay algo, un obstáculo delante de nosotros, pero a veces nos equivocamos y tropezamos, ¿verdad? Porque andamos con nuestro propio criterio. Pero cuando prendemos la luz, vemos todas las cosas. Así es como nos andamos conforme a la palabra de Dios. La luz es la palabra de Dios la que nos dice cómo debemos actuar. Ya no actuamos como a mí me parece, yo creo, sino actuamos conforme a la palabra de Dios. Dejamos andar en ignorancia. La palabra de Dios nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué no prevalecen las tinieblas contra la luz? Porque la luz nos muestra la verdad, nos muestra la verdad en la que antes no andábamos en un mundo lleno de mentiras, conforme a nuestro propio criterio, con nuestra propia concupiscencia. Y Jesucristo dijo una vez, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos movimos a nuestro propio criterio, andamos en tinieblas.
y nos tropezamos y nos haremos daño y podemos caer en mentiras como siempre hemos andado conforme a nuestro propio criterio. Entonces debemos caminar conforme a la luz. Entonces la nueva vida de Cristo es caminar conforme a la luz de Cristo, conforme a las enseñanzas. La vieja vida que teníamos antes es la luz, es la caminar sin Cristo, o sea, en tinieblas, ignorancia, bajo la mentira. Ahora sí entremos a Efesios capítulo 4, verso 17, que precisamente nos habla de la nueva vida en Cristo. Efesios 4, verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces vemos aquí cómo andábamos antes, ¿verdad? Con base en la vanidad de nuestra mente, como yo creo, a mí me parece que yo siempre he sido así. Esa es la vanidad de la mente. Y dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está avisado conforme a sus deseos engañosos. O sea, el viejo hombre es actuar conforme a nuestros propios deseos. Eso es lo que significa la vida vieja, la vida anterior a Cristo, andar conforme a nuestros propios deseos engañosos. Y dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, si nosotros no cambiamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, no podemos cambiar nuestra forma de actuar. Es lo que nos indica el versículo este. Y el verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, vemos aquí cómo viven los que no conocen de Dios, en resumido lo que nos está diciendo la palabra aquí, cómo viven los que no conocen a Dios, los que viven en la tiniebla, los que viven en la mentira, son ególatras. ¿Qué es ególatra? Es tratar con egoísmo a los demás, es pensar siempre en nuestros propios deseos. Eso es un ególatra que siempre busca satisfacer sus propios deseos antes de los deseos de demás. Siempre está movido por los designios de su corazón, movido por las pasiones, por los deseos. Y de paso son esclavos del pecado. ¿Y qué significa ser esclavo del pecado? Vivir en un mundo de mentiras. Somos mentirosos, nosotros somos mentirosos por naturaleza. ¿Y qué significa ser mentirosos? Mentira es todo lo que vaya contrario a la verdad, ya sea en forma parcial o total, ¿verdad? Actuar contrario a la verdad de los mandatos de Dios, es lo que nos enseña la palabra de Dios. En términos generales sabemos que mentira es todo lo que vaya contra la verdad, y la verdad es Cristo. Todo lo que vaya contra la palabra de Dios, que afecte la palabra de Dios de una u otra forma, es mentira. Pero hay varias clases de mentira conforme la palabra nos enseña. Hay otra mentira que es no obedecer los mandatos de Dios, conocer la palabra de Dios y no ponerla por obra. Somos mentirosos, dice la Biblia. Mire lo que nos dice 1 Juan 2:4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea que hay muchos cristianos que son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque conocen la palabra de Dios y no la aplican. Entonces, ese tal es mentiroso. Que conoce la verdad, pero no la aplica. O sea, vemos otra clase de mentiroso. El que conoce la palabra de Dios y no la aplica. O sea, no obedece la palabra de Dios. Pero hay otra clase de mentiroso. Mire que ya conocemos dos clases de mentirosos conforme a la palabra de Dios. Primero, el que actúa contrario a la palabra de Dios. Segundo, el que conoce la palabra de Dios y no la aplica es mentiroso. Y vamos a un tercer caso de mentira. El que aborrece a su hermano. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces vemos otra clase de mentira, aborrecer a alguien. Nosotros aborrecemos a un hermano, ya sea porque odiamos lo que él hace o lo que él practica, nos convertimos en mentirosos. Pues el que dice la palabra de Dios, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, somos unos hipócritas mentirosos ante los ojos de Dios, porque conocemos la verdad, queremos que amar a nuestros hermanos y sin embargo estamos aborreciendo algo. Entonces los esclavos del pecado son mentirosos. Mentirosos desde tres puntos de vista. Mentiroso es cuando no actúa conforme a la palabra de Dios, o conocer la palabra de Dios y hacer otra cosa diferente, o aborrecer a su hermano. Ese es mentiroso, dice la palabra de Dios. Y sabemos que también la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que quitar de nosotros toda clase de mentiras, ya sea una mentira directa como faltar a la verdad, o mentiras indirectas como conocer la verdad y no aplicarla, o aborrecer a nuestro hermano. Esa es otra clase de mentira, conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo viven los que conocen a Dios? Viven en la verdad, viven conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz.
Dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva, ¿verdad? Viven en la luz, porque Jesucristo dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Andar conforme a nuestro propio criterio. Por eso aquí atacamos mucho los conceptos tradicionales de la iglesia evangélica que dice, cuando hablan de tinieblas, creen que están hablando de Satanás o de los demonios. No, cuando habla de tinieblas está hablando de todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, y lo que es contrario a la palabra de luz son nuestros propios deseos, andar en tinieblas. Entonces, para la palabra de Dios, andar en tinieblas no es andar conforme a los demonios, es andar conforme a nuestros propios criterios. Y tenemos que quitar las tinieblas de nuestra vida. ¿Y cómo quitamos las tinieblas de nuestra vida? Andando conforme a la palabra de Dios. Entonces, los que conocen la palabra de Dios dejan de ser activos, ¿verdad? Porque el que no conoce la palabra de Dios es altivo ante la palabra de Dios. El evangelio le parece locura, son esclavos del pecado. Mientras que los que conocen la palabra de Dios, a contrario censo, son humildes en el trato a los demás. Cuando se habla de humildad, no se habla de una humildad de apariencia, de que viva sucio, de que viva maloliento, ni mucho menos. Es humildad de corazón. Y la humildad de corazón se refiere en tratar a los demás como si fueran superiores a los demás, que es diferente al altivo, ¿verdad? El altivo se cree superior a las otras personas, es el que no conoce a Cristo. El que conoce a Cristo es humilde, trata a los demás como si fueran superiores, se somete a la palabra de Dios, se somete en todo momento a Dios, son mansos. ¿Qué significa ser manso? Cuando nosotros entendemos la palabra manso, no es una persona obediente. Cuando uno amansa un caballo, por decir algo, ese caballo se vuelve obediente a su amo. Entonces nosotros, cuando decimos somos mansos en obedecer la palabra de Dios, acatamos la palabra de Dios ante nuestros propios deseos. O sea, hemos amansado el hombre interior con base en la palabra de Dios, en obedecerlo. Y cuando nosotros somos mansos, hacemos la voluntad de Dios, vivimos en libertad. Pero ¿cuál libertad nos habla de la palabra de Dios? La libertad del pecado. Porque cuando no conocíamos la palabra de Dios, andábamos en pecado, andábamos con el a mí me parece, yo creo que esto es así, vivíamos un mundo de concupiscencia y vivíamos en pecado. Entonces andábamos en cautividad del pecado. Y mientras que cuando somos mansos, obedecemos la palabra de Dios, la verdad nos hace libres. Así como Jesucristo dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y muchas veces se utiliza este versículo como atacando los regímenes políticos, ¿verdad? Pero no, cuando Jesucristo dice conoceréis la verdad, no se refería a cualquier clase de verdad, se refería a la verdad de Dios. Seremos libres ¿de qué? Del pecado, de las garras del pecado. Así como dice 1 Pedro 1:18, que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vuestra vana manera de vivir es la que nos llevaba al pecado, la cual recibiste de vuestros padres. O sea que no es de nuestros padres directamente, sino que la venimos arrastrando, que actuamos conforme a nuestro propio criterio. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros salimos de esa vana manera de vivir, salimos a través de la sangre preciosa de Cristo, que es la que nos cambia nuestra forma de vivir. Cambiamos nuestra forma de pensar y obviamente cambiamos nuestra forma de actuar. Entonces, cuando vivimos con un nuevo estilo de vida, sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Refrenamos nuestros impulsos, nuestros deseos, ya no andamos en la carne, no andamos conforme a nuestros propios deseos. Tenemos lo que de la Biblia denomina dominio propio, pero el dominio propio nos lo da Dios y es potestativo de nosotros de seguir el dominio propio. De nosotros depende. Si actuamos con dominio propio, dominando los impulsos, los deseos, los que nos apartan de la obediencia de la palabra de Dios. Ese nuevo estilo nos lleva a un nuevo ser que básicamente está regenerado. Regenerado quiere decir volver a nuestra situación actual cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, cuando dijo hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nosotros, y señoré sobre los peces, sobre las bestias del cielo, sobre las aves, en la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso es volver a nuestro estado inicial, que seamos hechos conforme a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Esa es la regeneración que Dios quiere. Pero eso solamente podemos lograrlo cuando dominamos, cuando crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Las pasiones y deseos son las que nos llevan a andar una vida en tiniebla, una vida en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, porque yo sé más palabras, que yo soy pastor, que yo soy predicador, que yo soy evangelista, que yo soy
Bueno, el único yo soy, sabemos que es Cristo. Lo único yo soy que sabe que debemos aplicar es que yo soy pecador. Tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa. Si vamos a hablar de yo soy, tenemos que reconocer que somos pecadores. Porque si no somos pecadores, entonces Cristo no vino por nosotros. Cuando reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos un Salvador. Y para eso vino Cristo, a salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir envidiarse? Cuando nosotros creemos que las personas tienen más cosas que los que nosotros tenemos. Cada uno tiene su propio don, su propio llamado. No envidiemos los dones que tiene otra persona. O sea, actuemos y explotemos los bienes, los dones que Dios nos ha dado y apliquemos para su gloria y su honra en todo momento. Es lo que nos enseña la palabra de vida. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida sabemos que es lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Al hombre natural lo impulsan sus propios deseos, mientras que el hombre espiritual lo impulsan los deseos de Dios, así como Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, el hombre espiritual debe ser movido por los deseos de Dios, de hacer todo lo que Dios quiere, ser generoso. Muchas veces vemos que el hombre natural es generoso, pero entre comillas, generoso en qué sentido cuando lo dice, no, quien debe buscar la palabra de Dios es mi hermano, mi primo, o sea, es generoso con otro, pero resulta que no, el que debe buscar la palabra de Dios somos cada uno de nosotros, para que podamos aplicar ese versículo que dice, en mi casa y yo serviremos al Señor, porque nosotros no podemos cambiar a nadie si no nos cambiamos nosotros mismos con base en la obediencia de la palabra de Dios. No, sigamos el verso 25 del capítulo 4 de Efesios que estamos leyendo. Ahora vamos a Efesios 4:25. ¿Qué tenemos que hacer para vivir esa nueva vida? Mire lo importante que es echar de nuestra vida la mentira. Mire, para que podamos vivir la nueva vida, mire lo que tenemos que hacer. Por lo cual desechando la mentira. ¿Qué es la mentira? Faltar a la verdad, actuar conforme a nuestro propio criterio, actuar contrario a la palabra de Dios, aborrecer a nuestro hermano. Tenemos que desechar todo eso en nuestra vida. No podemos aborrecer a nadie es a nadie. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos airarnos, pero ¿cómo no pecamos? O sea, podemos airarnos, pero ¿cuándo pecamos nosotros cuando estamos airados? Cuando podemos violentar o ofender a alguien, ya estamos pecando, o si le pegamos a alguien, agredimos algo físicamente, ya estamos pecando. Pero si nos airamos, eso no es malo. Jesucristo se airó cuando vio a los cambistas en el templo de su Padre Celestial, que estaban haciendo negocio, mercadería con la palabra de Dios. Entonces podemos airarnos. Lo malo es pecar, lo malo es ofender, lo malo es utilizar nuestro enojo para aplicar violencia. Ahí sí nosotros podemos pecar, pero dice la palabra, airado pero no pecáis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea que nuestro enojo termine al finalizar el día y reconciliémonos con nuestro hermano en todo momento. Dice, ni deis lugar al diablo. El diablo no nos afecta a nosotros si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, pero el momento que nosotros nos dejamos llevar por la ira, por la rabia, un momento dado, pues el diablo nos puede insinuar que hagamos cosas malas. Él está como un carbonero. ¿Qué es un carbonero? Nosotros conocemos en Colombia el carbonero, ¿verdad? Esa persona que está incitando a hacer el mal. Si alguien te ofende, entonces está atrás de ti diciendo, mira lo que te dijo. Así está Satanás en todo momento, hablando en nuestro oído para que nosotros reaccionemos con violencia o con rabia o con ira hacia otra persona. Entonces no des lugar al diablo. La única forma de defender a Satanás, de defendernos ante Satanás es obedeciendo a la palabra. Por eso la palabra de Dios nos dice, someteos a mí, resistir al diablo y él huirá. O sea, él está vencido. Solamente nosotros le damos vida en nosotros si nosotros obedecemos a nuestros deseos carnales. Le damos vida para que él actúe en nuestra vida, para que haga daño en nuestra vida. Sí, nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Pero si nosotros sometemos los deseos y las pasiones, Satanás huye inmediatamente en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, someteos a mí, dice nuestro Señor Jesús, someteos a mí, resistir al diablo y esto huirá de nosotros en todo momento. Dice el verso 28 del capítulo 4 de Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que está bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sigue diciendo el verso 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo nos selló desde antes de la creación del mundo para los que van a ser salvos. Dios sabe quiénes van a ser salvos, y como sabe quiénes van a ser salvos, los ayuda en su debilidad. Entonces
todas las falencias que nosotros tenemos, en un momento dado, Dios nos va a dar la tabla de salida para que no perdamos la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo y nos ha sellado en todo momento. ¿Qué tenemos que hacer? Miren lo que nos dice el verso 31 para que no perdamos la salvación. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué es malicia? Pensar mal de la gente. Pensar mal, eso es malicia. Entonces, malicia es eso, pensar mal. No pensemos mal de nadie. Tomemos nuestras medidas para que no nos vayan en un momento dado a estafar o a hacer algún daño, pero no pensar mal de la gente en ningún momento. Pensar que la gente hace algo, cosas malas, porque ese es su criterio, esa es su forma de pensar, pero nunca pensemos mal de la gente. Dice, antes ser benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Pensar bien de la gente. Cuando dice, miren la contradicción que presenta aquí, que dejemos atrás la malicia y seamos benignos, o sea, que no pensemos mal de la gente, sino que pensemos siempre bien de la gente. Por eso dice, antes ser benigno unos con otros, misericordiosos. Misericordioso es darle algo a alguien aunque no se lo merezca. Eso es la misericordia. Así como esa gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros de darnos la salvación cuando no la merecíamos. Entonces, a pesar que las personas no se merezcan nuestra ayuda porque nos han ofendido, nos han calumniado, no importa, nosotros somos misericordiosos dándole las cosas buenas a las personas aunque nos hayan tratado mal. Por eso dice la palabra de Dios que debemos pagar con bien todo el mal que nos hayan hecho. Eso es ser misericordioso. Dice, perdonaos unos a otros. Tenemos que perdonar, porque esa es la condición sine qua non para que Dios nos perdone a nosotros. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Tenemos que perdonar en todo momento. Dice, perdonar unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero la única condición para que Dios nos perdone es que tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. O sea, el perdón de Dios está sujeto a nuestro perdón hacia nuestros hermanos o a las personas que nos hayan ofendido. Todas las personas que nos hayan ofendido, nosotros tenemos que perdonarlas y perdonarlas de corazón. Perdonarnos olvido, porque nosotros somos una máquina o un computador que uno lo oprime un delete o un eliminar un archivo y se borró. No, nosotros podemos acordarnos de las cosas malas que nos hicieron, pero sin dolor, sabiendo que Dios lo permitió en nuestra vida con un propósito, que aprendamos a perdonar, para que cambiemos nuestra manera de vivir, para que seamos más misericordiosos con las demás personas. Entonces, la mentira para el mundo es decir o manifestar las cosas contrarias a lo que se sabe, a lo que se cree, ¿verdad? Pero la mentira para Dios es pensar y actuar diferente a la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos o actuamos diferente a la palabra de Dios, somos unos mentirosos. Porque el que dice que yo le conozco y no lo obedece, o sea, no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la mentira va mucho más, la mentira conforme a la palabra de Dios va mucho más allá de lo que el mundo cree que es mentira. Mentira, el mundo dice que es faltar a la verdad parcial o totalmente. Para Dios, además de eso, la mentira para Dios es pensar y actuar diferente a la palabra, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, todo lo que vaya contra la palabra de Dios es mentira. Entonces, debemos de ser mentirosos, empecemos a actuar conforme a la palabra de Dios, aplicando ¿cómo actuamos? Tenemos que quitar de nuestra vida el desenfreno al enojo. Nos podemos enojar, pero frenar el enojo. ¿Para qué? Para que no ofendamos a nadie, para que no pequemos con el enojo. Tenemos que frenar el enojo, porque dice la palabra de Dios, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre, ustedes debemos que dar paso a la ira de Dios. En la ira de Dios sí hay justicia, pero en la ira nuestra nunca hay justicia. Entonces tenemos que callar cuando tengamos ira. Nos hemos airado por algo, podemos airarnos un momento, pero aunque nos llegue hasta ahí, y que esa rabia contenida no pase de la noche. Busquemos la reconciliación en todo momento. También tenemos que excluir de nuestra vida la maldad. Tenemos que estar listos a someternos a Dios, utilizar el dominio propio para someter nuestros deseos y nuestras pasiones, tener el control de nuestras emociones. Eso es lo que tenemos que hacer en todo momento, controlar nuestras emociones para que podamos someternos a Dios, resistir al diablo y este huye de nosotros. Tenemos que dominar nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestros deseos. También tenemos que excluir de nuestra vida el egoísmo, el excesivo amor de sí mismo. El egoísmo es el excesivo amor a sí mismo. Nosotros queremos todas las cosas nada más para nosotros. Eso es ser egoísta. Tenemos que pensar y atender desmedidamente. ¿Qué es egoísta? Es el que atiende desmedidamente el interés propio, descuidando el interés de los demás. Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, de las otras personas. Eso empezamos nosotros a ser humildes. Lo contrario a egoísta es humilde, tratar a los demás como si fueran superiores. Mientras que el egoísta se cree superior a los demás y cree que todo debe rendirse a sus pies, que todo tiene que obedecer, que todo tiene que mirar las cosas
como él lo mira. Ese es el egoísta. Mientras que el humilde atiende a las otras personas y trata a las demás personas como si fueran superiores a él, aunque sabemos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces el egoísta es ese amor, ese descuidado interés por los demás, o sea, que descuida, no le interesa lo que las otras personas piensen. Ese es un egoísta. Tenemos que ser humildes en todo momento. También tenemos que cuidar de nuestra vida las malas palabras, decir siempre cosas buenas, cosas que edifiquen, nunca cosas que maldigan a las personas, siempre cosas que edifiquen. También tenemos que cuidar de nuestra vida las malas obras, obras pecaminosas. Entonces, ¿por qué? Porque los que son llamados por Dios tienen que, y que fueron iluminados, tienen que quitar de todas esas cosas de su vida, las obras pecaminosas, y gustar solamente hacer las obras buenas. También tenemos que excluir de nuestra vida los rencores, la falta de perdón. Eso es importante que quitemos de nuestra vida, la falta de perdón. Tenemos que perdonar, no importa lo que nos hayan hecho. Por eso Jesucristo se dejó llevar a la cruz del Calvario. Imagínate, ¿qué más falta podían hacerle a Cristo? Que él sin pecado, sin haber cometido un pecado, lo crucificaron. Y no solamente lo crucificaron, sino que lo ofendieron, lo escupieron, lo humillaron. Y él, sin embargo, siempre pedía al Padre Celestial que los perdonara porque no sabía lo que estaban haciendo. Inclusive Esteban, cuando estaban lapidando, lo estaban matando a punta de piedra, decía: Señor Jesús, no les tengan en cuenta este pecado, porque sabía que Dios había permitido toda esa situación para que él llegara a los pies del Señor, para que él llegara a la presencia del Señor. Entonces, tenemos que desterrar de nuestra vida la mentira, las tinieblas, la ignorancia de la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en todo momento a nuestra vida. Tenemos que quitar de nuestra vida la falta de perdón, los rencores, las malas obras, las malas palabras. El egoísmo que es natural en el hombre, tenemos que dominarlo para poder ser humildes. Tenemos que quitar la maldad, debemos estar listos a someter siempre nuestros deseos ¿a qué? Al dominio, con el dominio propio dominamos nuestros deseos, nuestras pasiones. El desenfreno, el enojo desenfrenado también tenemos que controlarlo y controlar la mentira. Siempre debemos quitar la mentira de nuestra vida, las tinieblas. Y eso lo quitamos solamente con la ignorancia, contrarrestamos todo esto aprendiendo sobre la palabra de Dios. Podemos sacar la mentira de nuestra vida, la ignorancia de la palabra de Dios. Es lo que debemos desterrar de nuestra vida en todo momento. Y esto es lo que podríamos nosotros llamar la vida nueva en Cristo Jesús, con el conocimiento de su palabra. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones. Esta ha sido una enseñanza impartida desde la Iglesia Jesucristo Rey de la Verdad. Soy el pastor Miguel Herrera. Dios los bendiga.